Buenos días, amigos, amigas, un gusto saludarles esta mañana desde nuestro espacio de las Warmis. Ya estamos aquí siempre listas y dispuestas para acompañarles, para abordar distintos temas, para desentrañar pues lo que está ocurriendo no solamente en nuestro país, sino en el mundo. Pregunta que tenemos planteada el día de hoy en Radio Pichincha Multimedia: ¿cree que Daniel Noboa recibirá la orden de Donald Trump para eliminar el incremento de aranceles con Colombia? Bueno, ayer se habló de eso. Gustavo Petro se pudo reunir con el presidente Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, y pese a sus diferencias públicas, pues se dio esa reunión que a algunos les pareció sorprendente, sobre todo porque algunos otros mandatarios han tenido que pagar cenas pues para poder acercarse a Donald Trump y darle la mano, y en este caso pues hubo este contacto directo, pese a que públicamente hay marcadas diferencias. 9:05, en menos de 48 horas, 18 personas privadas de la libertad de la penitenciaría del Litoral murieron con signos de tuberculosis y otras enfermedades. Familiares denunciaron que han esperado hasta 9 días para recibir los cuerpos, que en algunos casos fueron entregados envueltos en plástico debido al avanzado estado de descomposición. Se venía alertando desde distintos sectores. Epidemiólogos también habían dicho, esto no es que se queda solo en las cárceles para quienes deshumanizan a las personas privadas de la libertad. Y hoy vemos en la función judicial que tienen que acudir con mascarilla los funcionarios y funcionarias para evitar que se siga propagando una enfermedad que no debería tener esa presencia en nuestro país. Bueno, amigos, son las 9:24 y ustedes ven pantalla completa el día de hoy porque tenemos un panel que queremos compartir con ustedes para analizar un tema que seguramente ustedes lo han visto muy a cuentagotas y también como información muy fraccionada en torno al caso Epstein, ¿no? Entonces, desde acá, desde las Warmis, junto a Gaby Cruz y quien les habla, pues intentamos poner un poquito más el ojo en este tema junto a las invitadas que hoy nos acompañan. Así es que, Gaby, también bueno, bienvenida esta mañana y estamos listas para abordar este caso, el caso Epstein. Buen día, mi Sofi, buen día, amigos y amigas de las Warmis de Radio Pichincha. Así es, bueno, hoy queremos justamente abordar este caso, ¿no? Pero no como este escándalo que lo quieren plantear, sino como este espejo del poder global. Queremos abordar los temas de violencia sexual, de las élites, de la impunidad, lo que se sabe, lo que se calla también y lo que el sistema no quiere mirar. Así es, y para eso hoy nos acompaña, como ustedes pueden ver, Sibel Martínez. Ella es doctora en jurisprudencia, presidenta de la Fundación Grupo Rescate Escolar, especialista en prevención de violencia y responsabilidad institucional. Efigenia Vitt, presidenta de la Fundación Defensa de Niños, Niñas y Adolescentes, activista de derechos humanos y protección de la niñez. Jocelyn Pispira Espinosa, ella está en la ciudad de Guayaquil, también gracias por estar conectada. Ella es psicóloga e investigadora de CEPAM Guayaquil, especialista en violencia de género, impacto psicosocial y análisis de narrativas mediáticas. Así es que, pues junto a ellas queremos plantear este tema. Los archivos Epstein reúnen millones de documentos, imágenes y correos electrónicos desclasificados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos entre 2025 y 2026. No prueban delitos automáticamente, pero sí exhiben redes de cercanía, protección y poder alrededor de un delincuente sexual condenado. Y justamente tenemos una pregunta eje para abordar ya este panel, porque es importante hablar hoy por hoy de este caso como una estructura y no como un hecho aislado. Y previo al panel queremos presentarles el siguiente reporte que abarca todo de este caso y posteriormente ya arrancamos con nuestras invitadas. En uno de los escándalos más notorios de las últimas décadas, Jeffrey Epstein, un financista multimillonario, enfrentó acusaciones de operar una red internacional de tráfico sexual de menores. Desde finales de los 90 hasta su arresto en 2019, Epstein presuntamente explotó a decenas de niñas y adolescentes vulnerables, reclutadas con promesas de becas y carreras, en propiedades como su mansión en Nueva York y su isla privada en las Islas Vírgenes estadounidenses, conocida como Little St. James. En 2008, Epstein fue condenado en Florida por prostitución de menores, pero obtuvo un acuerdo controversial: una reducción de la pena a solo 13 meses de permisos de trabajos por influencias políticas. En 2019 fue acusado federalmente de tráfico sexual, revelando un esquema que involucraba reclutamiento sistemático, abuso y pagos para silenciar testigos. Su socia,
Ghislaine Maxwell fue condenada en 2021 a 20 años por facilitar el grooming y el abuso de menores. Víctimas como Virginia Giuffre han detallado, según testimonios judiciales, abusos repetitivos y cómo Einstein se valía de sus contactos para atraer figuras influyentes. Documentos desclasificados, incluyendo los liberados en enero de 2026 por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, más de 3 millones de páginas, 2,000 videos y 180,000 imágenes, mencionan nombres como el expresidente Bill Clinton, quien voló en el jet de Epstein múltiples veces, el príncipe Andrew, ahora Andrew Mountbatten Windsor, quien resolvió una demanda por abuso sexual, y otros como Bill Gates y Elon Musk, aunque niegan cualquier implicación en delitos. Estas revelaciones recientes incluyen correos electrónicos de Epstein con asesores de la Casa Blanca, dueños de equipos de la NFL y multimillonarios, así como detalles sobre investigaciones previas que no llevaron a cargos federales en 2007, a pesar de evidencia de abuso. La muerte de Einstein en agosto de 2019, calificada como suicidio en una cárcel federal de Nueva York, ha alimentado teorías de conspiración y fallos en protocolos y vigilancia. Además, los documentos de 2026 destacan menciones a Donald Trump más de 1,000 veces, incluyendo alegaciones no verificadas de agresión sexual compiladas por el FBI, como una acusación de una mujer que afirmó que Trump la violó a los 13 años en una fiesta de Epstein en los 90s, y una víctima que dijo que Maxwell la presentó a Trump en un evento. Cintas divulgadas muestran a Epstein afirmando ser el amigo más cercano de Trump durante 10 años, alegando que Trump durmió con esposas de amigos y que su primer encuentro íntimo con Melania ocurrió en el jet de Epstein. Trump ha negado vehementemente cualquier irregularidad, afirmando que cortó lazos con Epstein hace años y no visitó su isla. El Departamento de Justicia ha calificado estas alegaciones como falsas y no creíbles, sin base para cargos. El caso subraya debates sobre la impunidad de élites en crímenes sexuales y ha impulsado movimientos como Me Too. Estas revelaciones globales nos recuerdan la necesidad crítica y urgente de proteger a los niños y a los adolescentes de la explotación sexual, sobre todo en contextos educativos, de violencia y de inseguridad. Para analizar esta problemática y sus repercusiones en nuestro país, hoy en las Warmis tenemos un panel de expertas. Bueno, nuevamente reiterar ese agradecimiento a nuestras panelistas el día de hoy. Y bueno, la violencia sexual contra niñas, niños, adolescentes se sostiene cuando hay poder, está claro, cuando hay dinero, cuando hay silencio. Y el caso Epstein muestra cómo las instituciones fallan durante años, incluso cuando existen denuncias. Sibel, empecemos con usted, primero para entender qué patrones institucionales se repiten, también entre lo que pasa en nuestros contextos, la violencia escolar, lo que revela el caso Epstein, cómo opera el encubrimiento, la normalización cuando el agresor tiene poder. Bueno, muchísimas gracias. Es un gusto compartir espacio con Jocelyn, con Efigenia, y muchas gracias a ustedes por la invitación. Creo que es importante comenzar diciendo algo que no se nos puede escapar, ¿no es cierto? Epstein no es una persona, nada más, es un método, ¿no es cierto? Es una red de perversidad, ¿no? En donde hay todo tipo de situaciones de explotación sexual en contra de niños, niñas y adolescentes, pero sobre todo es una red que ha durado años, en donde ahí coincido con la pregunta que tú me decías, Sofi, en donde las instituciones han mirado a un lado, ¿no? La pregunta que deberíamos hacernos ni siquiera es quiénes están en la lista, ¿no? Sino qué posibilitó, quiénes facilitaron el que durante años, ¿no es cierto?, exista esta red, ¿no? Para que exista una red tiene que existir efectivamente, digamos, reclutamiento, traslado, debe existir también infraestructura, logística, dinero, abogados que estén al pie del cañón por si existe alguna situación compleja, la compra de silencios y sobre todo instituciones que miren hacia un lado. Y eso creo que nos dice mucho, ¿no? Porque si nos quedamos solamente en la lista, en analizar quién estuvo y quién no, sí, el mundo pierde. Porque el mensaje que al final del día estamos mandando después de salir o de analizar todas estas información desordenada, ¿no? Y yo creo que esta información desordenada es muy pensada.
O sea, no es sacada porque se les olvidó o porque no tuvieron la prolijidad ¿no? Hay mucho que analizar en ese tema, pero digo, el mensaje que se está mandando central y que nos debería preocupar a todos es que la infancia es negociable si el perpetrador es poderoso, ¿no? Y cuando no hay un límite ético que sería nuestra infancia, todo se vuelve negociable, ¿no? Y por ahí creo que debería ser el análisis. Y Efigenia, también queremos abordar este tema contigo y ya conocer qué nos dice este caso en particular sobre la responsabilidad que tienen los estados en la protección de la niñez y también cómo fallan varios sistemas, en este caso también el educativo, pero también fallo del sistema social, judicial, frente a esta violencia que deben vivir las infancias. Gracias, Gaby. Buenos días con todas. Qué chévere panel. Buenos días, Ibel, Jocelyn, qué grato es estar con ustedes y con ustedes, Sofía y Gaby, siempre. Un saludo también a toda la audiencia y sí, yo sí pensaría que Sibel lo enfoca desde el lugar correcto. Sin embargo, tenemos un poco que ver más atrás que eso. Epstein es un sistema, sí. Es un entorno, sí. Es una estructura, sí. Todo eso es. Pero Epstein responde a una construcción social que termina o empieza alimentando el vicio. Estamos hablando de un tráfico humano que, igual que el tráfico de drogas se sostiene sobre el vicio, esto se sostiene sobre la pedofilia, que termina, por supuesto, alimentando esquemas delictivos de pederastia, porque todos estos consumidores no son pedófilos simples. El pedófilo es una persona que tiene una desviación sexual y que puede tenerla en su cabeza y no pasa nada. Pero el momento que ejecuta un acto sobre un niño, cualquier acto se convierte en un pederasta, es decir, en un delincuente. Entonces, si estamos hablando de delincuentes, sí es importante tener en cuenta de que esta gente involucrada no es gente de a pie, es gente poderosa, sumamente poderosa. Él opera en la estructura más alta de poder en el mundo, no solo en el país. Y bueno, también es verdad que son estas personas, y ahí sí, bueno, creo que sí es importante detenernos a mirar quiénes son, porque son quienes nos dicen cómo hay que vivir y quienes imponen modelos morales y también modelos de producción y todo lo demás, todo lo que rige nuestras dinámicas, ¿no? Exactamente, y ahí hay un tema que es fundamental, que hay que tomar en consideración que Epstein no operó al margen de la ley, al margen de la estructura. Él operó con permiso dentro de la estructura de los estados, no solamente de un estado, dentro de las estructuras sociales, donde, por ejemplo, Donald Trump hace el tráfico de personas a través del concurso de Miss Universo, que es un poner en vitrina al ser humano, a la persona humana, para ser objeto de compra, para objetivizarla en sí misma. Entonces, estamos hablando de que ese sistema opera, ese sistema oculta, ese sistema se sostiene ¿sobre qué? Sobre el silencio social, sobre el hecho de que nosotros como sociedad humana no tenemos el cuidado y la vigilancia suficiente sobre nuestros niños, niñas y adolescentes. Entonces, no estamos hablando de una cosa simple. Ahí, claro que sí, el Estado ecuatoriano, por ejemplo, ¿qué límites puso en el 2004 o en el 2006 cuando Epstein y toda su estructura hizo eventos y estuvo aquí trabajando con nuestras niñas, reclutando niñas
Y después, ¿cuál fue el remedio de nuestro Estado? Sacar todas las propagandas, todas las informaciones y toda la cuestión, entonces dejarlo todo oculto. No hay víctimas, no hay nada. Uh-huh. Ese es un tema también central, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado en el país después de la publicación o después de esta noticia criminis, ¿no? De que estuvo acá en el país, de que pudo haber reclutado a niñas, adolescentes de nuestro país, pero los documentos señalan también que muchas víctimas provienen de países como República Checa, de Turquía, de Rusia, de Ucrania, Italia, Brasil, Sudáfrica, podemos estar hablando del Ecuador, y ahí también hay varios factores, el tema del idioma, la separación de las familias, que son factores clave también para el control y el sometimiento. Jocelyn, gracias también por estar con nosotros desde la ciudad de Guayaquil. ¿Qué impacto precisamente tiene esto, ¿no? El desarraigo, la barrera del idioma en las víctimas de violencia sexual, cómo se profundiza además del silencio cuando la víctima no tiene redes ni herramientas para pedir ayuda? Buen día con todas, compañeras, y bueno, con quienes nos están escuchando. Lo primero es que coincido totalmente con lo que plantean las compañeras sobre que Einstein es el rostro de toda una red de poder y del alcance global que tiene no solo la pedofilia, sino, hablando de manera más amplia, la violencia sexual hacia niñas, adolescentes y mujeres. Cuando estamos hablando de una red global, la cuestión que hay es un desarraigo, como muy bien lo mencionaba Sofía, de las víctimas de su país de origen. Una de las consecuencias que tienen es, primero, que se quedan sin redes de apoyo. Cuando no tenemos redes de apoyo, se lastima todo el sistema de seguridad interno, pero también el sistema de seguridad jurídico y el sistema de seguridad social, porque está en otro país con leyes totalmente distintas, donde no conoce a nadie, lo cual lo que genera es un miedo en las víctimas, lo cual deviene en un miedo traumático, porque no tiene a dónde ir. Claramente el silencio no es una opción, sino que es una forma de sobrevivir de las víctimas, porque no solamente es que están en otro país y además es que les quitan los pasaportes, que ese es el modus operandi, sino que además no tienen con quién hablar. Sumado a esto, los propios síntomas o consecuencias que tiene la violencia sexual, que viene a ser, por ejemplo, un trauma. En ellas no podemos, como no es un caso aislado, no es un hecho aislado, sino que es múltiples veces que han sido abusadas sexualmente, y quién sabe por cuántos agresores. Estamos hablando ahí de trauma complejo, que esto se traduce en una hipervigilancia, en una culpa internalizada, porque además hay una sociedad que constantemente las culpabiliza por la situación, por la violencia que ha sido ejercida, y se pierde el foco de los agresores y quien cometió el delito. Uh-huh. Específicamente en este caso, me gustaría mencionar que una de las cosas que considero que pone sobre la mesa y que no hay que perder el foco es que Einstein es el rostro de toda una red de prostitución infantil, de pornografía y de todos los delitos que hay dentro de este caso. Pero además también habla de cómo el poder protege al poder. Y eso tiene mucho que ver con las consecuencias psicosociales que tienen las víctimas. Porque un poder protegiendo al poder, como pasó con el acuerdo del 2008, que ahí ya se mandó un mensaje a las víctimas, un mensaje de desprotección jurídica y social, eso va a tener como consecuencia en un mayor miedo a poder hablar, en un mayor aislamiento en las víctimas. Entonces siempre se habla, y es una cuestión que cuestionamos desde el CEPAN, es que las víctimas tienen que hablar. Que eso es algo. Saliéndonos de este caso global, que es el que está ahora en conversación pública, hablando ya en nuestra cotidianidad de los casos de violencia sexual, que como se mencionaba en el documental, pasa en los sistemas educativos, en las familias. Se exige a las víctimas de violencia sexual que hablen, que rompan el silencio, pero no hay garantías o condiciones, tanto jurídicas, sociales, psicológicas, para romperlo. Es una irresponsabilidad totalmente social, llega hasta el inhumano de exigirles que rompan el silencio cuando eso puede ponerlas en riesgo. Particularmente en el caso de Einstein, no sabemos cuál era el riesgo, saliéndonos únicamente de lo psicológico. Y bueno, hay víctimas que han terminado suicidándose, ¿no? Que sus vidas, o sea, no solamente este sistema ha sido diseñado para aislar, sino para borrar a las víctimas, y cuando intentan hablar, una sociedad que no les cree y que genera esta presión a tal punto que llegan incluso al suicidio.
Totalmente. Siempre planteamos que el suicidio tiene género. Si consideramos las motivaciones de ideación o intento del suicidio consumado en mujeres y hombres, las motivaciones son totalmente distintas. Los estudios dan cuenta de que en las mujeres la motivación en la conducta suicida tiene mucho que ver con la violencia sexual. Han sido víctimas de violencia sexual. Y eso es algo que lo podemos ver nosotras como psicólogos y también quienes atienden directamente a víctimas, de que casi en la gran mayoría de víctimas de violencia sexual, la ideación suicida es una constante. Entonces estamos hablando que además, no solamente están siendo victimizadas, o sea, que el Estado no está respondiendo a prevenir la violencia, ya hablando específicamente del Estado ecuatoriano, sino que tampoco da garantías de cómo poder salir o cómo poder tener un proceso de reparación realmente realista, efectiva, para que las víctimas no piensen en el suicidio como una opción. Porque nuevamente, las víctimas, los estudios dicen, las víctimas no quieren morir. O sea, y esto lo sabemos por quienes han podido no llegar a consumar el suicidio. No quieren. Lo que pasa es que sienten que no hay otra opción para su sufrimiento, y ahí es cuando aparece el suicidio como una opción para poder calmar ese dolor interno que están viviendo. Y ahora también otro dato alarmante de este caso son los testimonios de las sobrevivientes, ¿no? Muchas de ellas señalan que esta red, pues existían estos criterios raciales, físicos para este reclutamiento, ¿no? Y también se ha declarado que se instruía evitar el reclutamiento de mujeres afrodescendientes, se priorizaba a niñas, adolescentes, de esta apariencia joven y rasgos también considerados caucásicos, ¿no? Aquí también lo que nos cuestionamos, Sibel, es qué nos dice también la existencia de criterios raciales sobre esta lógica de poder detrás de esta red, cómo dialoga también con los discursos hoy por hoy conservadores, moralistas de las élites, y que vemos lo que pasa, ¿no?, hoy por hoy en nuestro mundo. Yo creo que también es importante hacer un análisis desde la ideología, ¿no? Porque esto es importante decirlo, las élites no flotan en el aire, ¿no? Están en ideas, o se basan en ideas en donde hay que cosificar los cuerpos y anular derechos, en ideas como que se normaliza la desigualdad, de repente lo que tú dices, ¿no es cierto? Se dan el lujo estas élites, ¿no?, perversas, pervertidas, de decidir a quienes violan y a quién no, ¿no? Es increíble, ¿no? Y frente a esa situación es importante también analizar qué es lo que ha pasado durante todo este tiempo, ¿no? Derechas que al son de "con mis hijos no te metas", por ejemplo, han evitado que los niños tengan educación sexual integral basada en evidencia científica como una forma de prevención, ¿no? Pero asimismo, un patriarcado, ¿no?, que cruza todos los sistemas, en donde se les ha enseñado a muchos hombres, a demasiados diría yo, que pueden tener control sobre nuestros espacios y nuestros cuerpos, y muchos de ellos se pasan toda la vida violando espacios, y más de los que nos quisiéramos aceptar, violando cuerpos de niñas, de mujeres, incluso de otros hombres. Entonces, creo que es importante ese análisis, porque no pasa sino más. O sea, poderosos, ultrapoderosos, con dinero, ¿no es cierto?, hacen algo que yo creo que es importante decirlo, ¿no es cierto? No es solamente la red como tal, ¿no?, esta red de explotación sexual. Es preguntarnos, y comenzaba diciendo yo esto, ¿por qué duró años?, ¿no es cierto? Claro. Y ahí es cuando entendemos que cuando hay poder, ¿no es cierto?, el crimen se vuelve secreto. Y cuando tienes dinero, seguramente ese secreto además se vuelve normalidad, que es lo que hemos visto, ¿no? 10 años en esta situación y todavía estamos hablando de algo que debería ser efectivamente por todos cuestionado, ¿no? Y frente a esta situación, cuando la élite toca a una niña o un niño, ¿no?, lejos de escandalizarse, perseguir esta perversión y buscar justicia, lo que hace es reacomodarse, ¿no?, para proteger al criminal. Que eso, bueno, también lo hemos visto acá en escenarios. Hay esta investigación por ejemplo, de los curas pederastas, y recientemente este caso que llegó a Santo Domingo de una mujer que viene desde Alemania para dar su testimonio sobre un obispo, un monseñor que ha sido honrado, que tiene monumentos, su nombre en muchas instituciones, y simplemente se
se cambia de lugar, ¿no? Entonces se protege al agresor, se lo cambia de lugar y como que no hubiera pasado nada. Y hay también quienes dicen, bueno, las mujeres están arruinándole la vida a los hombres con denuncias falsas, ¿no? Y dicen, le arruinan la vida a los hombres. Ahí está Julio Iglesias, nadie le cree a las víctimas. Tenemos el caso, ¿qué tan mal les va a los hombres que son acusados de violencia sexual que llegan a ser presidentes, por ejemplo, de los Estados Unidos? Donald Trump, condenado también por falsificación de registros comerciales en un caso vinculado al pago para ocultar una relación sexual antes de las elecciones de 2016, y aunque en este caso no se ha comprobado como tal la violencia sexual, el fallo judicial establece el uso del poder y el dinero para comprar silencio y evadir consecuencias políticas, ¿no? Y ahí volvemos a lo que decía Gaby, ¿no? Estos discursos conservadores y moralistas de las élites, porque Trump lo que ha hecho en Estados Unidos es sacar además todo el financiamiento para la prevención de la violencia sexual, todo el financiamiento para el conocimiento y el reconocimiento además de los derechos sexuales y reproductivos de las niñas, de las mujeres, no solamente en Estados Unidos, sino incluso en el mundo, ¿no? Y ahí, ¿cómo estamos planteándonos el mundo, Efigenia, frente a esto, ¿no? O sea, a estos hombres que llegan a ser presidente de los Estados Unidos y que están en todos los territorios ganando y escalando puestos y mandando sobre la vida de las mujeres. Pues es aterrador. Primero quisiera abonar con un dato. Este cura de Stele que tiene monumento en Santo Domingo, no es el primero pues que tiene monumento en el Ecuador, que tiene monumento, escuela, colegio, universidad con decoraciones múltiples y todo. Acuérdese del cura Cordero. Claro. El cura Cordero violentó, se calcula que 152 niños varones en su vida, y denuncias hay 2, no hay más denuncias. Las víctimas no pueden hablar. Parte, sí, del discurso machista. Al niño se lo calla. ¿Por qué? Porque tiene el riesgo de que lo crean homosexual porque fue violentado. Es parte de los discursos. Es decir, cuando hablamos de temas de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, yo siempre enfatizo que los niños son violentados porque la cosificación no está dada por un tema de género, está dada por un tema de edad de esas criaturas. Uh-huh. Entonces, cuando estamos hablando de niños, la cosa es diferente. Jocelyn decía, se les exige a las víctimas que hablen. A los niños no se les puede exigir que hablen. Los niños se dan cuenta, como Jorge Palacios, que es una víctima del cura Cordero, de cómo fue violentado después de 40 años. Uh-huh, uh-huh. Entonces, ese tipo de cosas nosotros tenemos que enfocarlas y no las enfocamos, porque sencillamente no vemos a la niñez como un grupo especial y especializado a quien debemos proteger, uh-huh, y como unos sujetos de derechos. Entonces, cuando estamos hablando de derechos sexuales y reproductivos de niños, niñas y adolescentes, es importantísimo tener en cuenta que la indemnidad sexual de niños, niñas y adolescentes no pasa por consentimiento, pasa uh-huh, porque no se tocan. Niños, niñas y adolescentes. Uh-huh. No se tocan, simplemente. No hay consentimiento, no hay nada. Consentimiento hay entre pares y a partir de los 14 años. Entre pares. No con cualquier pedófilo, pederasta que quiera aprovecharse de las criaturas. Esa es la gran diferencia. Ahora, si hablamos del Ecuador, este asunto de qué es lo que pasa. Tenemos una investigación que hizo la Defensoría del Pueblo hace 2 años, al final del año 2024, que dice que el 96% de los casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes quedan en la impunidad absoluta. No estamos hablando de una estructura nacional. No estamos hablando de una manera de proceder como país respecto de esto. Uh-huh. Claro. Gracias. O sea, es
un devenir que sí, bien mencionabas el tema de la violencia sexual, de la pederastia clerical que se da en el mundo, pero nosotros tenemos un agravante más, y es el hecho de que hemos sido colonia de esos pederastas. Somos colonia, hemos venido de esa colonización, de una colonización y de una iglesia que consideraba muy normal tener eunucos, pues. Eso era muy normal. Entonces, y nosotros tenemos normalizado, tan normalizado que tenemos que ver bajo el prisma de los derechos de las mujeres las violencias contra niños, niñas y adolescentes. Así de grave vivimos. Y justamente también hablando de este mismo caso, Efigenia también ya lo mencionó hace un momento, que hay testimonios, ¿no?, de investigaciones periodísticas también de que en el Ecuador también Jeffrey Epstein estuvo aquí alrededor del 2006 y que estaban vinculados, ¿no?, estas actividades de desfile de modas, donde aquí se encontraban a niñas, adolescentes, ¿no?, que las utilizaban, ¿no?, como modelos. Y aquí también se menciona Ecuador en estos archivos más de 200 veces, ¿no?, entre correos electrónicos, que por gestiones diplomáticas, logísticas, ¿no?, estos contactos de alto nivel. Y aquí también cuestionarnos por qué estas denuncias e indicios documentales nunca fueron investigados formalmente en nuestro país, qué obligaciones tiene el Estado frente a estas denuncias de trata y explotación sexual transnacional, o qué rol también debería cumplir algunas instituciones como Fiscalía, el sistema judicial, medios frente a estas revelaciones, Jocelyn. Realmente el Estado ecuatoriano tiene toda la responsabilidad en poder investigar qué fue lo que sucedió en ese periodo en el que Epstein estaba en el Ecuador. En archivos se mencionan más de 300, por ahí aproximadamente 347 veces al Ecuador, y la respuesta en ese momento del Estado fue totalmente tibia, ausente. Fue, como lo mencionó una de las compañeras, una no respuesta realmente, no solamente para quienes hayan sido víctimas de este tipo de esta red, sino también para toda la sociedad como tal. Hay dos puntos que quisiera mencionar en todo el tratamiento mediático también que se ha hecho a este caso. Bien es cierto, se publicaron los archivos, pero mucho de lo que está pasando ahora es que los abogados de las víctimas están saliendo a pedir que por favor se borren los nombres o ciertas imágenes. Es decir, el Estado nuevamente les está fallando a las víctimas al exponer su identidad. Es decir, ahí estamos transgrediendo, además de algunas cuestiones jurídicas, estamos abonando a una revictimización social y jurídica. ¿Por qué menciono esto? Porque esto es lo que pasa muchísimo en el Ecuador. No solamente que hay un problema, como lo mencionaba muy bien la compañera Efigenia, hay un tema de impunidad, hay una no respuesta, sobre todo cuando hablamos de niñas y niños y adolescentes, sino que además cuando se llega a la denuncia, cuando hay todo un proceso, el tratamiento jurídico y además mediático es totalmente revictimizante. ¿Y qué es lo que pasa? Que las víctimas terminan abandonando de una u otra forma el proceso, no porque no por un tema de que el hecho no sea cierto, como muchas veces se dice, no, el hecho está ahí. La cuestión es que tal como está planteado el sistema jurídico, es como si pusiera una serie de obstáculos para que las víctimas no pudieran avanzar y no haya realmente una justicia, y ahí se protege al agresor. Cuando hablamos también del tratamiento mediático, como por ejemplo los casos que mencionaban sobre los curas, también sobre docentes, porque hay que mencionar mucho sobre la violencia sexual en el sistema educativo hacia niños y niñas, la cuestión ahí es que hay un descrédito social hacia la víctima, un descrédito institucional y social, que no es gratuito, porque lo que tiene como objetivo este descrédito hacia las víctimas es poder de una u otra manera blindar al agresor. Es tan interesante y tan doloroso a la vez ver cómo se necesitaron miles de archivos, nombres de poderosos, miles de víctimas para que podamos creer o siquiera imaginarnos la gravedad o la magnitud de lo que implicaba el caso Epstein, que ya fue denunciado en 2008 por prostitución infantil. O sea, ¿cuántas víctimas tienen que denunciar a un mismo agresor para que sean creídas? Así es. Y solo
con que el agresor diga una palabra o que una persona defienda al agresor para que toda la sociedad ponga en tela de duda el testimonio de la víctima. Y a veces es más cruel porque también son mujeres, como Ana Obregón, por ejemplo, que también está mencionada en los archivos de Epstein, pero defendiendo a Julio Iglesias, poniendo las manos a fuego, diciendo, no, pero si es que él es el símbolo de nuestro país, o Ayuso, por ejemplo, en España, ¿no? Defendiéndolo a rajatabla, sin poner a las víctimas, sin darles la más mínima credibilidad, ¿no? Pero tú mencionabas lo que hace el Estado, y acá tenemos incluso la sentencia del caso Paola Guzmán Albarracín, ¿no? Y también es ignorado, o sea, ahí están, incluso cuando hay sentencias, al final del día no pasa nada. Y no solo eso, sino que cuando llegamos a una sentencia, el Estado no asume la responsabilidad que le compete de poder hacer todo un proceso de reparación. En la sentencia de Paola obliga al Estado, la Corte Interamericana obliga al Estado a poder implementar dentro de los colegios lo que es la educación integral de la sexualidad. La pregunta que cabe hacernos es, ¿el Estado lo está haciendo? Y en el caso de que hayan acciones, ¿estas acciones son integrales o terminan siendo acciones aisladas, como para decir estamos cumpliendo, pero la pregunta es también qué tan efectivas son? Porque una de las compañeras mencionaba, la herramienta más poderosa que tenemos a nivel psicosocial para prevenir la violencia sexual en niños, niñas y adolescentes es la educación integral de la sexualidad. Los niños y niñas pueden comunicar que algo está pasando, los padres también pueden saber que algo está pasando, porque la normalización no solamente tiene que ver con que la víctima se dé cuenta, sino quiénes son los cuidadores, quienes también puedan identificar o estar en alerta si no hay la información necesaria. Y desgraciadamente en el Ecuador no la hay. Bueno, Sibel, también desde el comienzo mencionabas estas estructuras, y claro, hay casos como los Pandora Papers que van, digamos, en otra dinámica también, este caso y otros similares, ¿no? Como se demuestra todas las estructuras, y luego hay silencio mediático y pasan días en las portadas y luego se desvanece totalmente. ¿Qué hay que cambiar? ¿Qué tiene que cambiar para que esto no sea solamente una noticia de pocos días? Además, porque el morbo está atada a la impunidad, ¿no? Y hoy vemos, yo decía antes de conversar, a mí me parece que hay una calculada, liberación de esta información en donde, como comentaban, las víctimas han pedido que retiren información porque se las exponía, ¿no es cierto? Pero yo digo es calculado porque lo que nos quieren, vender es que pasemos mucho tiempo buscando quién aparece en esas listas, ¿no es cierto? Cómo los podemos vincular, si es que esto es real o no es real, si depende, si no son investigaciones en curso, sino más bien noticias, o alguien llamó a esta línea del FBI y contó cosas que todavía no están realmente verificadas. Y en esto nos van a tener, ¿no es cierto? Porque lo que realmente está sucediendo, para mí, me parece que es una disputa contra el horror, ¿no? ¿Por qué? Porque el Estado estadounidense sale, el fiscal adjunto, ¿no? Blanche, y te dice, sabemos y hemos quitado de la información videos de muertes, de asesinatos, lesiones, ¿no es cierto? Están aceptando el horror, pero te dosifica y no te manda toda la información, y si bien podríamos decir que es para proteger a las víctimas, lo cual estaría bien, son las propias víctimas que dicen un ratito, no lo están haciendo bien, ¿no? Entonces es muy importante decir y hacer este análisis más profundo, porque a mí me parece que todo esto es calculado para seguir protegiendo la reputación de estos poderosos multimillonarios, ¿no? Que no se vean en problemas, y que quizá lo que lleguemos a hacer es lo que ojalá no pase, pero va a ser así, ¿no es cierto? Nos quedemos en las listas, nos quedemos en el análisis como superfluo, ¿no? Y no lleguemos realmente a la profundidad. Y la profundidad tiene que ver con que la explotación sexual, la trata con fines de explotación sexual es un negocio muy, muy lucrativo, ¿no? En el mundo, ¿sí? Que el caso de Epstein, como decíamos, no es solamente Epstein, hay toda una red que debe ser desmontada, y que hoy quizá ya no es Epstein y es alguien más. Es claro. Así de fácil, ¿no es cierto? Con todo ese poder, con todo ese dinero, ¿ustedes creen que se van a amarrar las manos? Sabemos, los pederastas no se amarran las manos, van a buscar nuevas formas de agresión a niñas, a niños, a mujeres. Entonces también es importante eso.
Y por supuesto, yo creo que si no ponemos centralidad en las víctimas, en este caso hay muchas víctimas que están pidiendo, ¿no es cierto?, eso. O sea, no es tanto analicen la información, sino garantícenme en verdad justicia y reparación. Y eso es algo que creo que no está sucediendo. Y también no estamos hablando de prevención. Y aquí solamente quiero hacer, también creo que es importante que como ecuatorianos analicemos qué significa el caso Epstein para nosotros, ¿no? Y hay un dato desgarrador. Y uno de esos es que 15,000 niños no acompañados, más de 15,000, hasta el 2026, desde el 2023 al 2026, han llegado a Estados Unidos, y estos son datos de la patrulla fronteriza, sí, de los cuales, yo digo, no sabemos qué ha pasado, porque hasta que no tengamos un dato real y hasta que el Estado no haga un análisis uno por uno de esos niños, no sabemos qué ha pasado con ellos, cuando sabemos con claridad que muchos niños en Estados Unidos que no vienen acompañados, ¿no es cierto?, que están en extrema vulnerabilidad, han sido entregados a sponsors, entre comillas, que llegan a ser traficantes sexuales. Entonces, aquí tenemos mucho que hacer. No es solamente esto, también es el caso Epstein. Yo lo denuncié, recuerdo, hace muchísimo tiempo. Miami Herald sacó una nota diciendo que Epstein vino acá. Y resulta que ahora se les dispara todas las alarmas porque no hay un expresidente, el expresidente Correa, que sale en un correo indirectamente, y ahí es cuando queremos denunciar. Investigar. ¿Qué nos dice eso de los adultos de esta sociedad? ¿No? Que poco o nada nos importan los niños, porque esta investigación debía haber sido hecha hace mucho tiempo, investigando a quien se tenga que investigar, pero no porque queremos, ¿no es cierto?, inmiscuir un tema político, un tema que no es político, no hacerlo político cuando se trata de protección, cuidado de nuestros niños, ¿no? Y por ahí también creo que debe ir el análisis. Y también un dato que no quiero soltar, que lo mencionó Jocelyn Efigenia, era el tema de la revictimización, ¿no? Como este caso también expone las identidades de los sobrevivientes y que esto sí evidencia una nueva forma de violencia, ¿no? Esta revictimización desde el propio Estado, ¿no? Y en este sentido también consultarte qué responsabilidad tienen los estados, los medios, la sociedad en sí en proteger a las víctimas, incluso cuando se habla de esta transparencia y sobre todo cuando hablamos de menores. Bueno, primero te invito a que les digas niños, niñas y adolescentes, porque no son menores, son lo mayor en la sociedad, deberían ser al menos. Segundo, verás, el Comité de los Derechos del Niño tiene parámetros clarísimos sobre cómo se debe tratar a niños, niñas y adolescentes víctimas de cualquier violencia, especialmente de violencia sexual, que incluso ha sido equiparada con delito de lesa humanidad por lo fuerte de la tortura que sufren las víctimas en esto. Entonces, tenemos parámetros que en un momento dado en el Ecuador se quiso respetar cuando existía el Sistema Nacional de Protección Descentralizado de Niños, Niñas y Adolescentes. Digo cuando existía porque ahorita hay un nombre, pero no hay sistema. Está desmantelado. Está absolutamente desmantelado. Jocelyn hablaba de la revictimización y del abandono de las causas y de todas estas cuestiones. Para darte un ejemplo que lo pongo siempre, un niño violentado de 5 años con discapacidad auditiva y verbal, simplemente desestimaron la causa por falta de colaboración de la víctima. No puede ser. Porque no había especialista en lenguaje de un niño tan pequeño, porque no había psicólogo especialista para tratarle al niño. ¿Qué está pasando en el sistema judicial? No hay ni la especialidad ni la especificidad para tratar violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Y el resultado está clarísimo. El 96% de los casos queda en la impunidad. Y se culpa a la víctima por abandono,
se culpa a la víctima porque no colabora, se culpa a la víctima cuando el Estado tiene el deber y la obligación de tener especialistas y especializados. No es lo mismo una violación a una mujer adulta que a un niño de 5 años con discapacidad auditiva, que a una niña de 12 años que ha quedado embarazada, que a una adolescente víctima de estupro. No es lo mismo en ningún caso. Y la ley dice que deben ser específicos y especializados. Y he visto en la Asamblea Nacional escandalizarse a especialistas supuestamente diciendo que lo que estamos pidiendo es exclusividad para los niños. Sí pedimos exclusividad para los niños, porque necesitan, porque la ley dice eso, y porque eso es lo que se debe hacer, tener exclusividad en la protección especial, específica, especializada y de primer orden para los niños, niñas y adolescentes. Es muy importante lo que menciona Efigenia y bueno, también lo que Sibel y Jocelyn han anotado el día de hoy para concluir este espacio, porque el tiempo se nos agota rápidamente. ¿Qué debe pasar ahora? ¿Cuál sería la esperanza que deberíamos tener también en esa mirada de protección y de respuesta y de reparación a las víctimas del caso Epstein y ojalá de todos los casos? Porque claro, hablamos de tener al principal responsable preso, estuvo preso y se suicidó. Y todo ha quedado ahí. Entonces, lo mismo pasa en estos entornos y en otras realidades que se están viviendo acá en el país. Veía hoy, por ejemplo, también el comunicado de la Fundación Alas de Colibrí, que trabaja con víctimas de trata en nuestro país, y pues lo mismo, ¿no? Es un Estado que no está respondiendo de forma adecuada con nada para las víctimas, ¿no? Entonces, hay que cambiar justicia, los medios de comunicación, la sociedad, para que la violencia sexual no siga protegida por el poder. Jocelyn, ¿cuál sería tu conclusión para cerrar este panel el día de hoy? Bueno, la esperanza que tenemos, porque bueno, quienes trabajamos en este tema estamos aquí porque nos indigna el horror, pero también porque tenemos esperanza hacia el cambio. Y una de las cosas que esperemos que suceda es que haya una real reparación hacia las víctimas directas, hablando específicamente de este caso. Esa es una. Lo otro también es que podamos aprovechar tanto el tratamiento mediático, sobre todo, por ejemplo, este tipo de espacios, de, como mencionaba una de las compañeras, no enfocarnos en tanto en los nombres o el morbo de qué nombre está y qué nombre no está, sino que pongamos el foco hacia las víctimas y que nos lleva a cuestionar la cultura de impunidad, pero también la cultura de violación que hay específicamente, esto es a nivel global, esto lo podemos ver con el caso Epstein, pero específicamente en el Ecuador, ¿sí? Que podamos ubicarnos el rol que tienen los hombres en este tipo de delitos, porque no son todos, compañeras, claramente no son todos, pero sí lo suficientes como para preocuparnos también qué pasa con la masculinidad, qué pasa con los hombres ecuatorianos, hablando específicamente de Ecuador, que son la mayoría de quienes ejercen estos delitos y las mujeres somos las principales víctimas. La cuestión es que el Estado responda, pero no como una instrumentalización hacia este caso, porque eso sería nuevamente revictimizar a las víctimas, sino que realmente abra. ¿Y qué pasó durante ese periodo con los niños y niñas y adolescentes quienes fueron de una u otra manera captados? Porque lo que hay que hablar es de coaptación en este tipo de casos. Y de la misma manera, Sibel, ¿qué tendría que cambiar en la sociedad realmente, no solo en el sistema de justicia, en el Estado, para que esta violencia pare, principalmente esta violencia sexual, que no siga protegida en el poder? Bueno, yo creo que si estos archivos, con todo lo que eso implica, ¿no? Y hablamos de niños, niñas, adolescentes, no cambia el mundo, no hay un mundo que valga la pena cambiar, definitivamente. Y creo que eso se aplica también al país. Quienes trabajamos en este tema llevamos años advirtiendo lo clave que es la prevención, porque llegar tarde, ¿no? O atender estos problemas es simplemente saber que hay una vida devastada, porque eso es la violencia sexual, ¿no? Devasta vidas.
Sobre esa base, el Estado ecuatoriano primero debería hacer una investigación conducente frente a todo lo que hemos expuesto aquí, ¿no es cierto? El que haya venido Epstein acá, el que hayan muchos niños que no se saben dónde están llegando a Estados Unidos, y que sigan hilos conductores de investigación, que bien lo pueden hacer. Más allá de eso, aquí en el país hay que poner en el centro de las políticas públicas a la niñez y la adolescencia, algo que no ha pasado, ¿no? Y efectivamente, no solamente quedarnos, vale la pena hablar y ponernos, ¿no? Pero en la práctica debe haber educación sexual integral basada en evidencia científica en las escuelas, ¿no? Debemos tratar estos temas con la seriedad que implican, por lo tanto debe haber especialidad, ¿no es cierto?, recurso técnico y financiero suficiente para cambiar la cultura social en materia de violencia. Y esto no es un suceso, es un proceso que sostenido en el tiempo dará resultados, pero si no comenzamos ahora, si efectivamente lo que va a pasar es que nos quedaremos conversando de estos temas y no veremos ningún cambio. El mensaje de horror que estamos mandando los adultos es que la infancia es negociable, que es lo que comencé diciendo, ¿no es cierto? Y que entonces no hay ningún límite ético, y que definitivamente, si es que ni siquiera los niños son ese límite ético, todo puede pasar, como realmente está pasando ahora. Ana Efigenia, también quisiéramos esa conclusión, que es importante también no señalarla, porque también a veces, y nos toca como sociedad decirle al Estado qué es lo que hay que hacer, cuál es el siguiente paso, ¿no? Y desde ahí te pido esa conclusión. Bien, primero el siguiente paso creo que es un asumir como sociedad que nosotros, los adultos de esta sociedad, hemos fallado a nuestra niñez y adolescencia desde hace rato en exigir exactamente lo que ellos y ellas merecen y necesitan del Estado y de nosotros, los adultos. No podemos estar tampoco culpando a todo el entorno que sea y no asumir nuestra responsabilidad de cuidado y protección a nuestras niñas, niños y adolescentes, no importa el hijo de quien sea. El niño que está al lado mío es sujeto de protección y yo soy la llamada a protegerla, porque además él es sujeto de derechos de protección y yo soy la llamada a garantizar, junto con la mamá, el papá, el Estado y todos los demás. Luego, el Estado ecuatoriano tiene deudas que no necesito yo estar puntualizando. Hay suficientes llamados de atención del Comité de la Niñez en todos los informes de evaluación de los EPU de todos los años, de todas las cosas que se tienen que hacer en el Ecuador. Otra cosa que yo les invito a los medios y a ustedes en particular es a no hacerse eco tanto de la emblematización de los casos, porque el caso emblematizado es el caso perdido. Por último, ese caso se gana, recibe justicia y reparación, pero el problema no se quita. El problema no se atiende, el problema no se soluciona, porque el problema tiene 28,000 víctimas, no una. Uh-huh. Y el caso emblemático lo que hace es ocultar y lavarle la cara al Estado, el rato de emblematizar. Y otra cosa, te decía Gaby al principio, uh-huh. ¿Hasta dónde son cortinas de humo? Pues todas estas cuestiones. Entonces tenemos 3, 4, 5 programas, hablamos 2, 3 semanas del tema, ocultan un montón de cosas que están pasando por fuera. ¿Y quién sostiene estos procesos a nivel mediático? Nadie. ¿Qué instancia está haciendo las investigaciones necesarias y todas las cuestiones? Nadie. Porque vas y haces en el caso mediático las 2, 3 entrevistas y listo, ya está. Con eso hemos solucionado el problema y el problema sigue latente, sigue ahí y está ahí. Entonces, cuando nosotros como sociedad asumamos que existe un problema que tenemos que solucionar, ahí realmente yo veré a este tema con optimismo, y si no, es la brega de todos los días.
Gracias, Eugenia. Muchísimas gracias a nuestras invitadas el día de hoy por acompañarnos y hacer, y darnos la posibilidad de analizar y de quedarnos con muchas preguntas, ¿no? Que al final del día el ejercicio de pensar, de que nos hagan pensar también es importante, ¿no? Y hay toda una audiencia que hoy nos está escuchando que creo que está comprometida con los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Así es que gracias a Sibel Martínez, gracias a Efigenia Vitt y gracias también a Jocelyn Pispira Espinosa, que nos acompaña desde la ciudad de Guayaquil. Nosotros hacemos una cortísima pausa y enseguida estamos de regreso con más. Bueno, primero gracias a toda la gente linda que siempre nos está escuchando, que está muy pendiente de las conclusiones de este programa. Adriana Mosquera también, que nos dice, bueno, cómo nos defendemos, cómo apoyamos a las víctimas sin una justicia operativa que cubre a los poderosos, cómo hacemos si solo somos ciudadanos y ciudadanas comunes sobreviviendo, dice ella, ¿no? Pero ahí está el valor de ejercer ciudadanía. Luis Guerra también nos dice, de acuerdo con Sibel, al parecer se configura un poderoso distractor tras los telones del poder en el cometimiento de este delito de lesa humanidad, como es la explotación sexual de niñez y adolescencia. Así es, como desarticular estas estructuras de poder y estas narrativas que nos están imponiendo, y es, como bien dice Sofi, compromiso nuestro como sociedad. Y bueno, ahora queremos cambiar de tema, comentarles que Amaguaña ya se alista para recibir a turistas nacionales y extranjeros por sus fiestas de carnaval. Nuestra compañera Diana Dávila se encuentra en la plaza central de Amaguaña, de esta linda parroquia. Nos trae más detalles de esta agenda cultural que ustedes también pueden compartirla en familia. Compañeras, ¿cómo están? Muy buenos días. Nos encontramos en este momento. ¿Dónde creen que nos encontramos? ¿Dónde creen que nos encontramos? Estamos en el Parque Central de Amaguaña. ¿Y por qué? Porque estamos próximos al periodo de carnaval. Y ustedes saben que aquí, en este sector, es donde más se vive esta festividad. Y pues no vamos a dejar pasar las actividades que usted puede venir a hacer acá en familia. Desde la música, el arte, como también desde la gastronomía. Y es que nosotros vamos a ver por acá, vamos a tratar de hablar también con la vicepresidenta del GAS parroquial. ¿Cómo está? Muy buenos días. Queremos por favor que nos comente cuáles van a ser las actividades que la gente va a poder venir a hacer acá en Amaguaña. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Y ya nosotros empezamos este día sábado 7 de febrero con el corso nocturno. La siguiente semana tendremos el Jumbo Carnaval, la Feria Pichincha, que es organizada por la Prefectura de Pichincha. El 15 tendremos el gran corso de flores y colores, el gran concierto, y terminamos con la misa del niñito carnavalero. El curso nocturno que usted nos comentaba, ¿de qué se trata? Para que la gente venga, ¿desde qué hora puede venir? ¿Dónde va a ser? ¿Cómo se trata? ¿Cómo es? Inicia a las 5 de la tarde y es un curso que se lo realiza con instituciones, comparsas, que tengan como temática luces, colores y vida de carnaval. Y lo pueden hacer aquí desde el Parque Central. Sí, va a pasar por aquí. El desfile inicia en el gobierno parroquial de Amaguaña y se va por todos los barrios centrales de la parroquia. Aquí en el parque vamos a tener después un poquito de luces, de colores y de música para que las personas puedan disfrutar, tomarse fotitos y jugar un poquito carnaval. Además que es un sector rural donde uno puede realmente vivir de la naturaleza, estar rodeado de las montañas, pero sobre todo también aquí de la gastronomía, ¿no? La gastronomía que es tradicional de aquí del Ecuador, ¿no? ¿Qué nomás podemos encontrar aquí? Claro, en Amaguaña pueden encontrar de todo, turismo rural, tenemos también la iglesia, el parque que pueden visitar. En gastronomía tenemos la parte tradicional que viene a ser el cuy, la fritada, tenemos parrilladas, pescas deportivas, hosterías. Aquí si ustedes quieren venir a un tema de gastronomía encuentran absolutamente de todo. Y si quieren disfrutar de un turismo natural también. Muchísimas gracias. Y aquí estamos también con otra de las personas que están aquí ya listos para recibir a todos los turistas. Coméntenme por favor, ustedes ya totalmente abiertos para recibir a las personas, tanto turistas nacionales como extranjeros. Claro que sí, estamos dispuestos para que ustedes vengan, nos visiten, disfruten de la gastronomía de Amaguaña, se puedan probar un delicioso cuy si nunca lo han probado, una deliciosa fritada, y tal vez tienen la gana de disfrutarlo. También disponemos de lo que es las habas con mello, con mote, con chicharrón. Ustedes pueden visitarnos todos los días, somos el restaurante Los Tres Guavos. Pueden venir, conocer Amaguaña, pasear por sus hermosos paisajes y disfrutar de una deliciosa gastronomía. Oiga, platitos, ¿desde cuánto podemos encontrar, por ejemplo?
Encontramos platitos variados, tenemos desde $7, también tenemos lo que es el cuisito, que es nuestro producto un poquito más fuerte en lo que es el valor, por el mismo hecho de el tipo de producto que vendemos, que ofrecemos, ¿no? Un producto de calidad. Entonces, podríamos decirlo, de entre los $5 hasta un aproximado de unos $20-25. Vea, y además que es fresquito, porque es de la mata al plato. Aquí tenemos, como ustedes pueden ver, el melloquito con habas. Quien no ha comido, si no ha comido, le recomiendo, porque si no, no va a tener una vida eterna como nuestros abuelitos. Aquí está el cuisito con papas y la zarcita de maní, por favor, delicioso. Las empanaditas de morocho, las empanaditas de viento, el famoso choclo con queso, la fritada. Ay, no, compañeras, yo creo que ustedes me van a envidiar ahorita, y todos los que pueden vernos en este momento desde nuestras redes sociales deben estar envidiando, estar en este momento aquí, porque está todo sumamente delicioso, pero tiene la oportunidad de venir acá a Amaguaña precisamente en este feriado de carnaval y degustar de cada una de estos platos típicos de aquí del Ecuador. Vamos a conversar también con el administrador zonal del Valle de los Chillos, de Esteban Melo. Por favor, coméntenos, esto ya es tradicional, esto ya se vive aquí cada año y esto pues no va a ser la excepción. ¿Cómo se han preparado? ¿Cómo están listos todos para poder recibir precisamente a la gente que va a venir en estas fechas? Bueno, con el alcalde Pavel Muñoz, desde el municipio de Quito, junto al GAD parroquial de Amaguaña y otras instituciones, hemos trabajado para fomentar la cultura, para fomentar la reactivación económica, preparando a la gente en zona de comercio adecuada, donde lo que estamos buscando también es que los comercios locales puedan activarse. En ese sentido, más de 100 actividades en toda la ciudad, que termina significando un movimiento de $12,5 millones que van directo para los hogares de los quiteños y las quiteñas. ¿Cómo nos hemos activado? Bueno, pues con una tremenda organización junto al GAD de Amaguaña, junto a todas las instituciones. Muchas personas dudan sobre la seguridad. Bueno, sepan que se ha hecho un trabajo interinstitucional con los cuerpos y fuerzas de seguridad. ¿Pero para qué? Para que usted pueda disfrutar, para que disfrute de esta riquísima gastronomía. Tú decías una cosa, decías hace un momento que está riquísimo, pero yo te invito directamente a que lo prueben. Yo ya llevo comiéndome como 3-4 platos hace un ratito, porque hemos estado catando lo riquísimo que es la ciudad de Quito, concretamente la parroquia de Amaguaña. Oye, qué envidia, un motecito con chicharrón, ¿quién no? Dígame usted. Y qué bueno, esto lo mejor de todo es que reactiva la economía de los pequeños emprendimientos, de los locales que se encuentran en los alrededores también de aquí de Quito. Y como decía, no solo es una actividad de aquí de Amaguaña, sino de diferentes parroquias también que se han unido para toda la gente que decide, por ejemplo, no salir en este carnaval de aquí, del Distrito Metropolitano de Quito, tenga actividades culturales, tenga actividades a las cuales usted pueda acudir en familia, porque afortunadamente todos estos eventos se han planificado para hacerlos en familia. Quiero agradecerle mucho por la información que nos acaba de indicar. Por favor, solo repítanos desde cuándo la gente ya podría venir a visitar acá. Bueno, pueden venir todos los días. Concretamente, la fiesta más grande es del Corso de las Flores, el Corso de las Flores y las Frutas, la cual es del día domingo 15. Marce, cuéntanos tú, ¿cómo está la agenda? Nuevamente, repitamos, no se preocupen. Claro que sí, ya por favor lleguen desde este sábado 7 de febrero, tenemos programación. 7 de febrero, 14, 15 y 17 de febrero aquí en la parroquia de Amaguaña, así que vengan y ya quédense nomás instaladitos en cualquier casita. Aquí también tenemos lugares de hospedaje para que puedan venir y disfrutar todas estas 2 semanas del carnaval de Amaguaña. Y bueno, con esto damos paso a ustedes, compañeras, y un poquito para que me tengan un poquito de envidia. Yo también voy a comerme un pedacito de chicharrón. Y nos despedimos, nos vemos allá para que vean. Está delicioso, así que no se lo pueden perder. Venga con toda su familia, les están esperando. Continuamos con ustedes. Ya nos vamos para Amaguaña, que está súper lindo, a celebrar también con toda la gente del barrio, de la comunidad. Así es, bueno, y antes de despedirnos solo queremos mencionar esto rapidito. Este día es el Día Mundial contra el Cáncer, esta jornada conmemorativa para concienciar sobre esta enfermedad y fomentar prevención, detección y tratamiento. Y bueno, también ampliaremos este tema y más aquí en las Guarmis, pero por hoy ya nos despedimos. Así es, con un abrazo fuerte, ya vienen enseguida las noticias, está también el Quique Show listo, pues para ofrecerles más información, porque recuerden que somos la radio de las noticias. Hasta mañana.